Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con el valor de la prueba en el nuevo sistema penal acusatorio. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente se le puede dar información que le sea necesaria o que le pueda ayudar mucho a usted, a un familiar o a un amigo. Comenzamos de lleno este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de la valoración de la prueba en materia penal. Para ello he invitado a una persona muy preparada, es una persona muy brillante obviamente, y está con nosotros el maestro Wilfrido Rafael Castillo Cerrato. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias. Bien, pues yo quisiera comentarles a todos los televidentes pues, quién es el maestro Wilfrido Rafael Castillo, con la finalidad de que, bueno, sepan quién nos va a dar sus opiniones, ¿no? Como tal. Entonces, me voy a permitir dar aquí una breve lectura de una currícula que tenemos aquí de usted. Esto, insisto, con la finalidad de que haya ese enlace con los televidentes. Bien, pues el maestro Wilfrido Rafael Castillo Cerrato es abogado litigante en materia penal, socio principal de la firma legal Castillo y Asociados Abogados Penalistas, especializados en litigios de sistema penal acusatorio, es catedrático y conferencista en distintas universidades, cuenta con la especialidad en Derecho Penal y en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y una maestría en Derecho con especialización en litigio oral por la Universidad de California de Western School of Law en San Diego, obviamente en el estado de California, en Estados Unidos de Norteamérica, y cuenta con una certificación en litigación por el Departamento de Estados Unidos. Bienvenido, insisto, aquí al programa. No sé a qué hora duerma usted, pero bueno, es un currículum muy impresionante y pues sé que usted nos va a poder ilustrar en muchas cosas, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Hombre, muchas gracias a usted. Y bueno, obviamente todos los televidentes han estado, digamos que, preguntando mucho acerca de este nuevo sistema penal acusatorio, qué cambió con el sistema inquisitorio. Hay muchas cosas que platicar al respecto. Aquí únicamente vamos a platicar de esta valoración de las pruebas en este sistema penal acusatorio, insisto. Y bueno, pues sí quisiera yo preguntarle primero, ¿qué es la valoración de una prueba en este sistema penal acusatorio? Bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. La valoración de la prueba es un tema medular en el ejercicio profesional de esta carrera de abogados. Para llegar a un concepto válido o mayormente aceptado por la doctrina, tenemos que analizar el desarrollo histórico de este concepto de valoración probatoria. Al respecto, tenemos que ver dos ejes principales de estudios sobre el concepto solamente de valoración de prueba. Primero, analizaremos el desarrollo histórico a través de los procesalistas. Bien. Vienen manejando una serie de conceptos como convicciones internas por parte de estas corrientes procesales estrictamente de valoración de prueba. Por otro lado, vemos una corriente de aquellos que estudian la valoración de la prueba a través de la epistemología jurídica. Ejemplo de ello es el maestro Tarufo,
que tiene una gran obra en materia de valoración probatoria. Al respecto, podemos decir que la valoración probatoria es la apreciación que hace un órgano jurisdiccional de un desfile de hechos que se pretenden acreditar con una serie de elementos para la convicción del juez. Cabe mencionar que el tema de valoración probatoria tiene un detalle peculiar para que éste sea válido, y es que este detalle peculiar es que solamente puede ser valorado lo que puede ser motivado. Es decir, que solamente aquello que haya pasado en el desfile probatorio podrá ser sujeto de valoración. Eso podemos entender como valoración probatoria. O sea, esto, digo, para efecto de los televidentes es, yo puedo saber a lo mejor en un proceso algunos indicios, algunas cosas y todo, pero si nunca fueron una prueba ofrecida o admitida en su caso, porque a lo mejor hay pruebas que se ofrecen pero que no se admiten a trámite, las autoridades judiciales tienen únicamente que valorar y únicamente que ver cuál fue el caudal probatorio, o sea, lo único que se ofreció. Claro, lo que yo acabo de mencionar es propiamente un lenguaje jurídico, pero vayamos a un lenguaje normal. La valoración probatoria, ¿cómo yo la podría resumir en una pregunta? La pregunta sería, yo juez, ¿por qué le tengo que creer a una de las partes que participa en un juicio? Bien. Sabemos que durante el desarrollo de un proceso se tienen que aportar diversos medios de convicción para acreditar un hecho. Por ejemplo, testigos, por ejemplo, la declaración de un imputado o acusado. También podemos observar documentos o pruebas periciales como tal, ¿no? Y retomo esta pregunta que acabo de hacer. ¿Yo por qué juez, yo por qué órgano jurisdiccional le debo de creer al testigo? ¿Yo por qué le debo de creer a un documento, por ejemplo? ¿Yo por qué le debo de creer a un perito? En esencia, en términos simples, sería la valoración probatoria. ¿Yo por qué tengo que llegar a la convicción de un hecho a través de un medio de prueba? Ok, y esa parte de la valoración, digamos, si yo fuera ajeno a la cuestión, obviamente, de derecho, de ser abogado, me nacerían incluso algunas dudas bueno, cuál es en sí como tal la importancia o qué valor se le da a cada prueba, o si hay una prueba que sea mejor que otra, o qué pasa en esto. Aquí acabas de tomar un punto sumamente importante respecto a cuál es la importancia del tema de la valoración probatoria y de dónde nace esta importancia. El ejercicio profesional de la abogacía tiene una máxima, que el arte del bien litigar es el arte del bien probar. Bien. Un abogado que no comprende o que comprende de forma limitada los alcances de cada una de las pruebas no está preparado para enfrentar un sistema tan complejo como es el sistema acusatorio. A partir de una reforma constitucional del 18 de junio de 2008, se ha modificado el esquema de justicia penal, esencialmente en la procuración, en la impartición de justicia, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el sistema penitenciario. Pero centremos el tema en el tema de la impartición de justicia. He ahí el meollo de la importancia de tener pleno conocimiento profesional de la valoración de la prueba. Anteriormente existía lo que se conocía en ese entonces como el Código de Procedimientos para el Distrito Federal en ese entonces, ahora Ciudad de México, y tenía un esquema específico de apreciación de la prueba, lo que se conoce como apreciación de la prueba a través de un estándar tasado de la prueba o la prueba legal. ¿Qué quiere decir esto? Observábamos que el Código de Procedimientos Penales contenía un capítulo específico dando instrucción al juez respecto a cuál es el valor de cada una de las pruebas. Podemos analizar el artículo 255 de ese ordenamiento que ya no está vigente, en el cual ponía pautas para la apreciación de la confesión de un imputado, por ejemplo. O podríamos ver el artículo 245 respecto a la valoración de indicios. O podríamos ir muchísimo más allá, el tema de valoración de documentos públicos, en donde este código nos decía, si se trata de un documento público, entendido el documento público a través de la doctrina procesal, esos requisitos que debe de reunir, se trataba de una prueba plena. Y esto nos daba una limitación, porque ¿qué tal si aquella persona, aquel servidor público
o algún agente individual con ejercicio de fe pública, como pueden ser los notarios públicos, incorporaban un dato erróneo o incorporaban un dato falso, que claro, se ha presentado en la historia del ejercicio profesional de la abogacía. Y se sigue dando. Y se sigue dando, aunque todos partimos de la presunción de creencia o credibilidad de estos agentes. Así es. Esto nos daba una vulnerabilidad, porque se daba por hecho casos que eran falsos, pero que por el simple hecho de reunir una serie de requisitos que estaban incorporados en nuestra norma escrita, se tenían por hechos plenamente comprobados. ¿Cómo están? ¿Qué pasa con el desarrollo de esta reforma constitucional? Se reforma el artículo 20, en donde les comento que se modifica este esquema de justicia penal, y esto da paso a que tengamos ahora un sistema penal de corte acusatorio y de externalización oral. Bien. ¿Cuál es el punto medular en realidad de esta reforma? Es el tema de la apreciación de la prueba. Acabo de esbozar lo que se conocía antes como el sistema de prueba tasada y mixta en la legislación anterior, pero ahora voy a hablar de la nueva legislación y esta revolución en materia de valoración probatoria. Si quiere mejor, ahorita maestro, Claro. entramos en el siguiente bloque a esta parte porque nos está ganando el tiempo. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos platicando en el bloque anterior lo referente a la valoración o la apreciación de la prueba en el nuevo sistema penal acusatorio, pero bueno, hicimos primero una retrospectiva de cómo era en el sistema inquisitorio, cuando existían las averiguaciones previas, que hoy ya se llaman carpetas de investigación o de otras carpetas administrativas, dependiendo el tipo de etapa en la que estén, ¿no? Pero bueno, antes sí estaba obviamente tasado un valor de una prueba contra otra y cuál pesaba más que otra. Y nos quedamos platicando en este nuevo sistema, ahora cómo es entonces. Les comentaba que a partir de esta reforma constitucional se da paso a un código, una legislación única para todo el país, lo que conocemos como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, el artículo 259 nos marca el cambio de paradigma central, el importante de este sistema, en el tema de valoración de la prueba. ¿Qué dispone este artículo 259 en esencia? Lo que dispone es que el órgano jurisdiccional ha de apreciar la prueba de forma libre y lógica. Y aquí es en donde nos vamos a meter en el verdadero punto de toda esta reforma. La justificación del entendimiento del sistema de libre valoración tiene razón en este artículo, porque el abogado que no sabe ahora apreciar la prueba a través de la libre valoración de un testigo, de un documento, de un peritaje, no va a poder plantear una estrategia de litigación adecuada. Bien. Ahora, en esta me nacen algunas incógnitas, algunas dudas, porque hemos hablado mucho en la materia penal con respecto al control de convencionalidad, control difuso, a toda esta parte del principio de pro persona, y lamentablemente muchas veces hemos visto que, bueno, esta valoración de pruebas, a veces los juzgadores pues ya están haciendo lo que quieren, porque realmente dicen, bueno, a mí con todo este caudal de pruebas, pues yo llego a este entendimiento, ¿no? Que aunque a lo mejor uno como abogado postulante o abogado litigante trata uno de demostrar cierto hecho o cierta defensa como tal de cosas, pero lamentablemente ellos no le dan ese mismo valor que a lo mejor uno lo ofrece adecuadamente. ¿Usted qué piensa en torno a esta parte? El tema de la libre valoración ha sido un tema que a través del desarrollo histórico del tema de la libre valoración ha sido un gran problema porque no se llega a un consenso doctrinal. Bien. Y pondré el ejemplo de que la libre valoración de la prueba está sustentada
en la sana crítica y las máximas de la experiencia. Ahí el punto en que los juzgadores caen en confusiones o caen en disyuntivas doctrinales para apreciar una prueba. Y voy a poner un ejemplo de qué pasa con un tipo de, por ejemplo, de testigo especial. La valoración de prueba entre el testimonio de un imputado y de un testigo con interés en la causa es totalmente distinta. Pongamos el ejemplo aquel en el que llega un imputado o acusado, depende del estadio procesal, y lo sentamos a declarar. Y el testigo, toda vez que ha sido víctima de violencia en la cárcel, el simple hecho anímico reducido por estar en una institución penitenciaria, provoca que cuando se le sienta en el banquillo de testigos comience a temblar, o comience a tartamudear, o comience a sudar, o se le empiecen a olvidar las cosas. ¿Ello quiere decir que va a tener un mayor o menor valor probatorio? ¿Acaso estas actitudes forman parte de la convicción interna de un juez para darle un menor valor probatorio? Y pongámonos del lado del juez, que diga, yo no le puedo creer a ese testigo porque se puso nervioso en el proceso. O sea, en un careo, supongamos, se puso nervioso. Se puso nervioso. ¿Qué significa que se haya puesto nervioso? Es que las máximas de la experiencia, la adquisición de conocimiento rutinario, diario, por parte del juez, le ha llevado a la convicción de que las personas que se ponen nerviosas están mintiendo. Pero yo le pregunto a todos, ¿esto será cierto? ¿Se pondrán nerviosos porque están mintiendo? ¿O a lo mejor están nerviosos porque se está jugando su libertad y es inocente? O a lo mejor se acababa de pelear con alguien. O a lo mejor no había comido, o a lo mejor no había descansado por el nervio, porque lo estaban asediando en una prisión. Claro. Estos temas son los que provocan un gran problema en el tema de la valoración y que más adelante hablaré sobre el tratamiento específico de cada uno de estos órganos de prueba. Bien, ahí en específico como tal, ahorita, digamos, la importancia sí es notoria obviamente de la valoración de la prueba en este nuevo sistema penal acusatorio, pero siento como que lo están dejando muy... tratando de hacer un traje a la medida, por así decirlo. Lamentablemente ese traje a la medida puede ser muy peleado por cualquier abogado de la defensa, porque yo puedo decir, bueno, tú juez, a lo mejor esa prueba documental la estás interpretando de esta forma, pero te quería señalar lo contrario o algo. ¿No está demasiado abierto esta parte? O sea, ¿no debería ser un poquito más como algo más matemático de cuál es el valor de cada cosa? El problema de ello lo podríamos inicialmente justificar a través de un análisis histórico de este problema. Podemos poner como ejemplo el Código de Hammurabi. Respecto a no un sistema de valoración probatoria propiamente dicho, pero sí como un sistema de resolución de conflictos. Es decir, ¿qué decía el Código de Hammurabi en una de sus leyes? Que aquella persona que no llevara testigos para acreditar una deuda estaba mintiendo y tenía que ser muerto. Esto claramente le daba una dirección al juez para tener certeza en la resolución de un conflicto. Claro. Pero ¿qué problema nos llevaba esto? Que fácilmente una de las partes con interés en el litigio traía a 3 amigos para que declararan en el sentido de que era cierto un hecho. Y el juez estaba, o la persona que se encontraba capacitado para resolver este conflicto, dictara un fallo a través de engaños. Y esto no es permisible. O sea, se podía manipular todo el proceso en cuanto al desahogo de pruebas, digamos. Claro. Otro de los sistemas de resolución de conflictos, por ejemplo, lo podríamos ver cuando se consideraba como delito la brujería. Claro. En donde una persona que era acusada de brujería se le tenía que amarrar un costal de piedras en el pie, se le tenía que aventar al río, y si flotaba es porque era de madera y tenía que arder, porque era bruja. Pero si se quedaba dentro del agua es porque había sido recibida por Dios y podía recibir el descanso eterno. Esos son los temas que nos ponen en peligro. El sistema de libre valoración nos permite tener un margen de apreciación para poder valorar de manera lógica
a través de las máximas de la experiencia y la sana crítica a un órgano de prueba. O sea, con congruencia, con lógica, con la experiencia, obviamente, de todas las autoridades que llevan a cabo este tipo de cuestiones, de valoraciones. Pero aún así, digo, obviamente yo lo entiendo por ser abogado y obviamente también ser un abogado que está en el foro jurídico, foro judicial. Más sin embargo, si yo me pusiera muy a la cuestión matemática, yo sí quisiera algo más, más de, si ofrezco como en el ajedrez, gana este. No sé usted qué piensa en torno a eso. Actualmente el ejercicio profesional de la abogacía, un ejercicio ético y profesional y preparado, efectúa algo que se llaman evaluaciones de riesgo. Bien. Que es parte de la estructura de cualquier caso en materia penal. Y me centraré un poco en lo que es las evaluaciones de riesgo para la preparación de una estrategia de litigación. Cuando llega un asunto, ya sea para un agente del Ministerio Público o para una defensa, tiene que evaluar los riesgos de cada uno de los asuntos. Es decir, si yo represento a una persona que está acusada de homicidio, vamos a ver de este lado de la balanza qué elementos de convicción tenemos, uno para acreditar el hecho y otro para acreditar la responsabilidad penal de una persona. Nos vamos al área de la fiscalía, pues también yo voy a sopesar en esta área de la balanza de la fiscalía qué elementos tengo para acreditar un hecho y la responsabilidad de esto. Pero el punto fino de todas estas evaluaciones de riesgo es que yo, teniendo un conocimiento de los estándares doctrinalmente aceptados respecto al peso de cada prueba, ya voy a poder entender pues qué peso tiene un testimonio de un testigo que vio ese homicidio, o vamos a ver qué peso tiene este protocolo de necropsia o algún estudio en materia de balística, genética, etcétera. Lo mismo pasa con la defensa. Yo tengo un arsenal probatorio por parte de la Fiscalía, pues vamos a ver qué elementos de convicción tengo y se necesitan que realizar para inclinar la balanza a este punto del interés litigioso para sembrar en su caso una duda razonable. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este programa de la valoración de la prueba en el sistema penal acusatorio. Estamos aquí con el maestro Wilfrido Rafael Castillo Cerrato. Y bueno, estoy viendo aquí que en las redes sociales nos pregunta una persona que cuál es la importancia de la valoración probatoria en el nuevo esquema de justicia penal. ¿Usted qué piensa acerca de eso? La importancia esencialmente es para la confección de una adecuada estrategia de litigación. Hemos escuchado ante este nuevo cambio de paradigma de forma publicitaria técnicas de litigación, técnicas de contrainterrogatorio avanzado, interrogatorio, alegato de apertura, clausura, etc. Claro que es importante, porque de esta forma, a través de las técnicas de litigación, yo puedo incorporar información que van a sustentar una adecuada estrategia de litigación. Y vamos al fondo de este tema. ¿Qué es la estrategia de litigación? Es la estrategia, el plan para acreditar un hecho. Analizando el nuevo esquema de justicia penal, vemos que en diversos momentos se puede desahogar prueba. Por ejemplo, podemos desahogar prueba en un control de detención. Tenemos la facultad de traer testigos, documentos para desacreditar la postura del Ministerio Público. Ahí podemos desahogar prueba y a través del entendimiento de la valoración probatoria podemos nuevamente sopesar qué elementos necesitamos para hacer que el juez tenga una convicción de nuestra postura. Asimismo, también tenemos oportunidades procesales como es la vinculación a proceso, en la cual también podemos, desde el lado de la defensa, ofertar medios de prueba. En el debate de medidas cautelares también podemos desahogar prueba para fijar nuestra postura, para reducir la apreciación del juez de que existe, por ejemplo, un peligro de sustracción. También, y por excelencia, tenemos que desahogar prueba ya propiamente dicha en sentido estricto en las audiencias de debate a juicio oral. Esa es la importancia.
Dentro de la confección de un asunto penal existe algo que se llama el alegato de apertura y el alegato de clausura. Y me permitiré hacer una pequeña reseña de estos para poder enlazarlo con el tema de la importancia de la evaluación probatoria. El alegato de apertura, en esencia, es la exposición de nuestra postura como parte del proceso, y esta postura lleva una serie de promesas. Retomando el caso de hace un momento de un homicidio. Yo voy a acreditar que la persona que yo estoy representando es inocente. Y al respecto, yo voy a acreditar 5 hechos que demuestran su inocencia. Estos hechos tienen que ser probados durante todo el desfile probatorio, para que una vez concluido el proceso penal, que concluye en la participación de las partes a través de un alegato de clausura, lo debemos de entender como la manifestación al juez del cumplimiento de todas y cada una de las promesas. Es decir, en la apertura yo prometí que es inocente a través de 5 medios de convicción. Entonces en la clausura yo voy a decirle al juez: señor juez, yo le cumplí las 5 propuestas. Testigo A acreditó un hecho, pericial B acreditó otro hecho, y todas estas pruebas apreciadas en su conjunto a través de una libre valoración nos llevan a la convicción más allá de toda duda razonable respecto a mi postura como abogado. Esa es la importancia de entender este tema de valoración probatoria. Y en virtud de ello solicitar que salga libre, que no exista una condena, digamos. Y en el caso de las fiscalías, pues solicitar que permanezca recluido por ser penalmente responsable de un hecho. Claro. Ahora, teniendo más desahogos de pruebas, más ofrecimientos y admisiones de pruebas, con diferentes jueces, tanto de control, de proceso, el juicio oral, todo esto, ¿no se puede dar mayor corrupción de que a lo mejor un juez con esa facultad que tiene de valorar la prueba, pues le lleguen al precio? Aquí encontramos una solución metodológica en la estructura de los tribunales. Y eso es parte de la fortaleza de nuestro sistema. Bien. Hablaré de un antes para hablar de un presente. Sí. Anteriormente, ¿cómo funcionaba un órgano jurisdiccional en materia penal? Uno acudía a un reclusorio en donde se encontraba una causa penal, estaba dividido por la mitad, Secretaría A, Secretaría B, una oficina de proyectos, y en medio un juez que se encontraba en una oficina de vidrio, o lo que se llamaba en ese entonces en el argot jurídico la pecera. Llegaba un litigante y como el juez que estaba en la pecera conocía de todo el procedimiento, había una interacción personal, te podía recibir el juez. Y eso ocasionaba un oscurantismo en lo que Sánchez Colín llama el drama penal. Claro. Tras esta reforma constitucional y el nuevo esquema de justicia penal, la infraestructura del tribunal ha sido totalmente cambiada. ¿Y por qué me refiero a que ha sido totalmente cambiada? Una persona que ha sido detenida, puesta a disposición de un ministerio público, pasa directamente ante un juez. Y aquí viene el primer filtro de transparencia. Uno como litigante no sabe quién va a ser primero el juez, que va a controlar la detención, se va a encargar de la vinculación. Porque uno como litigante llega al tribunal y el propio tribunal notifica en ese acto a uno de los jueces que están asignados en la unidad de gestión judicial y se le asigna fecha y hora de la audiencia. No se sabe el nombre del imputado, no se sabe el delito por el que va. Solamente le dicen, preséntese usted a una audiencia de control de detención. Bien. ¿Qué es lo que pasa con el ánimo del juzgador? Llega instantáneamente y se le exponen 2 posturas que deben de ser a través de una argumentación razonable, y a través de la razonabilidad de los argumentos podrá tomar una determinación judicial. Pasemos a otra etapa, que es la etapa intermedia. Nuevamente, corremos con esa suerte. Pasemos a una etapa de juicio oral. El tribunal asigna al tribunal de enjuiciamiento. Y lo único que conoce el tribunal de enjuiciamiento es el auto de apertura a juicio oral. Ellos no conocen absolutamente nada de la investigación, no conocen absolutamente nada del desarrollo del proceso, simplemente conocen de la etapa procesal en la que han de actuar. Es ahí la limpieza de este nuevo sistema de justicia penal. Digamos que se abre un poco más la valoración para hacer un traje a la medida, pero sí es totalmente transparente, porque claro, no hay problema de corrupción que se pueda. Claro, y tenemos otra ventaja.
que el sistema está siendo permanentemente, todas las audiencias están permanentemente grabadas en audio y video. Videograbadas, claro, sí. Ahora, me llegó aquí otra pregunta en las redes sociales que señalan en qué consisten los sistemas de valoración de la prueba. Hablan aquí de un sistema tasado y uno de libre valoración. Bien, el sistema tasado o de apreciación legal, habíamos hecho ya un pequeño esquema de qué es esto. Es la formulación de lineamientos a través de la norma positiva, es a través de codificaciones que le van a decir al juez la prueba documental, apréciala de forma plena si se trata de un documento público. Si se trata de una documental privada, pues será prueba plena en contra de quien la oferta. Cuando se perfeccione, digamos. O no se perfecciona. Sí. El tema de testigos pues tendrá que seguir cierto estándar de prueba. En sí, esto existió como una forma de que el operador de justicia no se saliera del margen de apreciación de una prueba y esto diera certeza a los sujetos de un proceso de carácter penal de la suerte de su juicio. Bien. Ahora pasaremos al tema de la libre valoración. Este sistema de libre valoración ya no va a dar un valor específico a cada una de las pruebas, sino que va a dar un valor modulable a través del cumplimiento de ciertas características según el tipo de órgano de prueba. Esto nos da una facultad para que nosotros como litigantes y también una facultad para que los jueces puedan guiarse a través de su lógica, pueden guiarse a través de los objetivos probatorios de cada una de las partes. Pueden ver en conjunto incluso, ¿no? Todo el escenario de todo lo que hay, ¿no? Claro, y aquí ya estamos hablando de un proceso aún más complejo, que es la íntima convicción del juzgador. Claro. ¿Qué pasaba con el sistema de tasado de valoración de la prueba? A lo mejor el juez no estaba convencido. O sea, el juez veía una serie de hechos que ni siquiera eran lógicos, pero que con razón de un ordenamiento de carácter positivo le ordenaba actuar de una cierta forma, pues él tenía que dirigir un fallo en el sentido condenatorio, por ejemplo. Y con el tema de la libre valoración ya tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a una convicción plena del juez de que se cometió un hecho y de que una persona es responsable de ello. Claro, porque no es lo mismo la justicia real a la justicia jurídica, digamos. Claro, totalmente. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos para seguir platicando de este hermoso tema. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando con estos sistemas. No sé si quiera seguir agregando alguna... Sí, finalmente el tema de la libre valoración está sustentado en dos puntos muy importantes. El primero es el tema de la sana crítica. Bien. En la doctrina no ha existido todavía un consenso de lo que es la sana crítica. Sin embargo, atendiendo a la experiencia jurisprudencial mexicana, vemos que está integrado en esencia por tres aspectos. El primero son las máximas de la experiencia. ¿Y qué son las máximas de la experiencia? Son aquellas vivencias, aquel conocimiento socialmente aceptado que vive el juez. Eso se trata de las máximas de la experiencia. El otro tema son las reglas de la lógica. Tenemos como juzgadores que ver si un hecho que es expuesto ante el juez cumple con reglas de lógica, que sea coherente. Y finalmente viene la importancia de lo que es el conocimiento científico. Y al respecto me centraré más específicamente cuando hable sobre la valoración de los testimonios. Retomaré un pequeño tema sobre las máximas de la experiencia y la forma en la que va a ser plasmada a través de la motivación de una resolución judicial. Y es que hace unos momentos yo les comentaba, bueno, el juez solamente puede valorar lo que puede ser motivado. Yo como juzgador, o bueno, en el caso de los juzgadores, tienen que apreciar de forma escrita, por ejemplo, qué valor le van a dar al testigo A
conforme a la coherencia, el desarrollo de su testimonio e incluso la forma en que es interrogado o la forma en que rinde su testimonio, pero nuevamente en unos momentos lo tocaré. Claro. Aquí tenemos otra pregunta incluso para usted también. Dice aquí, ¿a qué se refiere el término? Solo se puede valorar lo que se puede fundar objetivamente. Bien, aquí vamos a poner un título para responder esta pregunta en que consiste en que se debe de evitar la intuición. El juez debe de tener la capacidad de quitar de su proceso cognitivo la intuición. Pongamos un ejemplo bastante básico en el cual un grupo de amigos señalan a una persona y refieren, ten cuidado con esa persona porque tiene cara de ladrón. Ten cuidado con esa persona porque traiciona a sus amigos. Uno como receptor de esa información no le consta absolutamente nada, pero en el sentimiento interno ya tiene un foco de alerta respecto a una persona. Ya me predispongo, digamos. Me predispongo. Es un conocimiento empírico que influye en la convicción interna de un juzgador. Y en ese sentido se debe de evitar este tipo de actividades, porque eso influye en la actividad de valoración de la prueba. El juez tiene que tener una apreciación objetiva de la prueba. Es que tiene tal corte de cabello, es que se refiere con un léxico de cierta forma. Pero yo le pregunto a los juzgadores, ¿esto cómo se puede motivar en una sentencia? Yo, juzgador, ¿cómo puedo explicar que el hecho de haber venido de una cierta vestimenta, de haber venido con un cierto corte de cabello, de haber tenido una actitud de nerviosismo o que le temblaban las manos, cómo eso puede incidir objetivamente en la credibilidad de un órgano de prueba? Porque este tema de la valoración probatoria tiene un título en mayúsculas y en rojo que es credibilidad. Yo, ¿por qué tengo que creer en él? Si yo no tengo la capacidad, a partir de una máxima de experiencia, a partir de la sana crítica o a través de un conocimiento científico sobre lo que significa un hecho que pasó durante el desahogo probatorio, si yo no tengo esa capacidad de explicarlo fundadamente, motivadamente, yo no lo puedo valorar, porque correríamos un serio problema en el tema de las resoluciones judiciales. ¿Y por qué me refiero a que tendríamos un problema en el tema de resoluciones judiciales? Porque ¿qué pasaría si yo como litigante voy a recurrir el fallo de un juez por indebida o nula motivación de la valoración probatoria? He ahí la importancia de este tema respecto a la valoración de la prueba y el título en mayúsculas de que solamente se puede apreciar, se puede valorar aquello que puede ser motivado. Es un tema muy, muy interesante porque todos somos seres humanos, finalmente, bueno, por lo menos los que estamos ahí en un foro judicial, abogados, los procesados. Lamentablemente, a veces nos puede ganar hasta algunas cuestiones meramente humanas. A lo mejor yo tuve un mal día como juez y llego y escucho una prueba y yo ya vengo con una programación a lo mejor neurolingüística, en el sentido de que todo va a ser negativo. Lo que me digan lo voy a rechazar. ¿Cómo se puede controlar algo así? Porque si no fundamenta, no motiva su decisión, pero sí lo lleva a cabo, pues sería muy difícil, ¿no? Claro, ahí tenemos un problema que ya va en el sentido de una mala preparación de los jueces. Claro. Analicemos los programas de estudio de las diversas universidades y facultades de Derecho en el país y nadie nos da un tema de valoración de la prueba. Claro. En los programas de estudio. Tampoco a los jueces durante su preparación se les da una capacitación seria sobre la valoración probatoria. Ahí tenemos hay que desarrollarlo. Un hoyo, tenemos un vacío. Y pongamos el ejemplo, ¿no?, de estos libros que se venden muy comúnmente en tiendas, que hablan sobre el lenguaje corporal. Claro. ¿Eso se trata de una ciencia? ¿Acaso el juez, por el hecho de que yo esté sentado así,
debe de apreciar que yo tengo confianza, o que si estoy sentado así estoy retando, o por el hecho de que yo esté así, esté negando. Claro. Esos son los peligros de la valoración probatoria. Esto que yo estoy haciendo no se puede motivar, y entonces no puede ser parte de una resolución judicial. O el vox populi, ¿no? O sea, Claro. muchas veces dicen, toda esta gente sabe que esa persona es conflictiva. Bueno, a lo mejor yo lo trato y no es tan conflictivo. O sea, a lo mejor es una persona que lo que pasa es que es una persona perfeccionista y a lo mejor trata de exponer alguna cosa, ¿no? Claro, ese es el verdadero punto de la valoración probatoria. Y todo eso tiene que llevar a cabo un juez que a lo mejor su preparación fue meramente jurídica y no psicológicamente o de imagen o de cómo se ve una persona, cómo se conduce. Eso también debería de ser. Claro, hace unos momentos yo hablaba sobre la preparación en la experiencia del conocimiento científico para la apreciación de la prueba, y me permitiré ampliar este tema cuando empecemos a analizar la valoración de la prueba respecto al testimonio de testigos, al testimonio de coimputados o al testimonio de imputados o acusados, depende del estadio procesal. Bien, pues aquí tenemos otra pregunta como tal, que dice, ¿qué medios de prueba se pueden valorar y de qué forma baja el esquema de libre valoración? No sé si quisiera que empezáramos a tocar este tema, porque es un tema que veo que puede ser muy interesante, pero muy amplio como tal. Claro, aquí tenemos algo que se llama libertad probatoria. Bien. Cualquier hecho puede ser probado a través de cualquier instrumento siempre y cuando sea lícito. Así lo dispone el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, una llamada, por ejemplo, que la hagan sin mi consentimiento, ¿será lícita o no será lícita? Si uno de los participantes de esa conversación la proporciona, será lícita. Si no es proporcionada por uno de los participantes de esa comunicación, será ilícita. O que cumpla los requisitos legales para la intervención de una comunicación preaprobada claramente por un juez de control especializado en materia de intervención. Lo mismo aplica para todo esto de WhatsApp y mensajitos y toda esta parte. Exactamente. ¿No? Para poder dar una estructura metodológica en esta exposición, pues me referiré a pruebas doctrinalmente calificadas con un nombre y que va a ser mejor para el estudio de ellas. Por ejemplo, puede ser valorada la prueba testimonial, la confesional, los documentos, la pericial, los avances de la tecnología, por ejemplo. Esos, en esencia, son los medios de prueba que pueden ser valorados. Y existen muchísimos más, pero por necesidad metodológica me referiré a ellos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una documental pública a favor, pero la otra parte tiene una documental pública que refiere todo lo contrario a la otra ofrecida? Si quiere, vamos a una pausa comercial y regresando tenemos esa respuesta. Okay. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa acerca de la valoración de la prueba. Y bueno, se quedó, digamos que en el tintero la respuesta a una pregunta que vuelvo a retomar para que los que se lo perdieron pues sepan, ¿no? ¿Qué pasa si tengo dos documentos públicos que se contraponen uno a otro y el juez tiene que valorar estas pruebas? Claro. ¿Qué pasa en este supuesto? Ha habido un consenso parcial respecto a la valoración de la prueba documental. Apreciada desde el punto de vista procesal, podemos encontrar la documental pública y la documental privada. Sin embargo, en el sistema de libre valoración vamos a hablar de documentos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro en el tema de valoración probatoria, concretamente del sistema penal acusatorio? Los documentos que reúnen características de ser un documento público tienen una presunción de autenticidad, que estos son auténticos. Y vayámonos al ejemplo en donde hay documentos que son obtenidas por una de las partes, me voy a referir a una defensa, con motivo de un auxilio judicial. Es decir, yo como litigante
en una investigación privada o paralela de un evento criminal, le solicito a la Secretaría de Relaciones Exteriores información respecto a la salida de una persona del país y de la entrada del mismo. El hecho de que sea emitida por una autoridad competente y facultada para ello, aunado al hecho de que quien solicitó esa información con motivo de un auxilio judicial, concatenados esos dos elementos, tienen una mayor probabilidad, tienen un mayor nivel de convicción de que se trata de un documento auténtico. Es decir, que no se encuentra alejado de la realidad. Ahora iremos al tema de los documentos privados. Los documentos privados en sí tienen dos características que deben de ser objetivamente apreciadas por el juez. La primera es la coherencia de ese documento a través de las máximas de la experiencia, a través de reglas de lógica. Podemos analizar si el contenido de ese documento es coherente o no es coherente. Bien. Y también otra de las reglas que debe de ser observada para cualquiera de los dos tipos de documentos, un documento público, y lo pongo entre comillas a través de la explicación que acabo de dar, y los documentos privados, es la confirmación de esa información a través de prueba periférica. Es decir, que el contenido de este documento haya sido corroborado, por ejemplo, a través de un testigo de acreditación que mencione la forma en que recolectó el documento, testigos que den testimonio a través del cual confirmen la perfección de la celebración de ese documento. Esas son características que tienen que reunir estos dos tipos de prueba para que puedan ser valorados. Es decir, si no tienen un elemento de coherencia, entonces bajará el nivel probatorio. Claro. Pero si tenemos un máximo nivel de coherencia, entonces subiremos el nivel probatorio. Si fue con motivo de un auxilio judicial a una autoridad competente, entonces vamos a tener un mayor nivel de certidumbre de la autenticidad de ese documento y, por supuesto, el contenido de ese documento que va a repercutir en la acreditación de una postura de las partes litigantes. Incluso si están, yo creo que concatenados, ¿no? A lo mejor un documento con otros elementos de prueba y pueden llegar a una verdad de probatoria, por así decirlo. Claro, y es a lo que me refiero con corroborar este documento con prueba periférica. Bien. Un testigo que refiera a la confección de este documento, un testigo que se refiera respecto a la recolección del documento, a la incorporación, etcétera. Bien, ahora con respecto a los testigos, porque lamentablemente se nos está acabando aquí un poquito el tiempo, pero los testigos nos han pedido mucho si podemos platicar un poquito acerca de estos elementos de prueba. Claro, los testigos son un medio de prueba que debe de ser dividido según la calidad específica del testigo. Cada tipo de testigo tendrá un tipo de valoración totalmente distinta, pero que ha de coincidir en ciertos elementos. Podemos ver la valoración del testimonio de un testigo víctima, por ejemplo. Podemos tener un testigo víctima menor de edad, o podemos tener el testigo que reúne la característica de que se trata de un familiar. Claro. O podemos hablar de un testimonio, ya de una prueba hecha directamente por un imputado o un acusado. Esta tendrá absolutamente otro esquema de valoración por las propias características del testigo y del interés que guardan en un proceso judicial. Claro. Hace unos momentos hablábamos y acertadamente comentabas, especificando que el conocimiento científico del juez influye en la apreciación de la prueba. Y vayamos a un tema que es bastante interesante, que es la psicología del testimonio. A través de este conocimiento científico de la psicología del testimonio, podríamos ver si un testigo está diciendo lo más próximo a la verdad o está mintiendo. Y nótese el paréntesis que hago, lo más cercano a la verdad. ¿Y cómo es esto de lo más cercano a la verdad? Y pongamos un ejemplo básico de un evento criminal para poder ilustrar este tema. Veamos el caso en el que una persona llega con un arma de fuego 9 milímetros a un salón de clases, abre la puerta con una patada y comienza a disparar
en contra de los asistentes a esa clase. En la clase había 25 alumnos y a través de la psicología del testimonio yo puedo demostrar que todos y cada uno de los testimonios que se han rendido por testigos presenciales van a ser totalmente distintos. Absolutamente distintos. ¿Qué pasa cuando influye un elemento que altera la percepción de un evento criminal en una persona? ¿Qué puede pasar? Si tú ves como persona, como ser humano, que una persona llega con un arma de fuego, puedes tomar diversas conductas. Por ejemplo, puedes correr. Por ejemplo, puedes esconderte. Por ejemplo, te puedes desmayar. E incluso puedes atacar a la persona que trae el arma de fuego. Ello hace que todos los factores de apreciación de un evento sean totalmente distorsionados por la actividad interna, por el espasmo anímico que da una situación. A través de ello, con un conocimiento científico como es la psicología del testimonio, podemos tener un elemento que va a influir en la valoración de la prueba. Bien. Ahora tenemos que también analizar, por ejemplo, la coherencia del relato. Si a un testigo yo le interrogo a través de preguntas, pues esto tendrá una carga probatoria distinta a que si el testigo narra los hechos de forma libre. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que la dirección en el testimonio de un testigo, por ejemplo, en un juicio oral, a través de preguntas, pues esto ya va encaminando hacia ciertos puntos su declaración. En cambio, un testigo que va narrando de forma libre los hechos que él presenció, pues tendrá otro margen de valoración probatoria. Se entiende que es un tanto más creíble. Claro. Ahora, lamentablemente se nos está agotando el tiempo de este programa. Digo, no el tema, porque el tema da para mucho más e incluso es un tema muy interesante y que deberían de verdad los planes de estudio de las universidades tomarlo muy en cuenta para efecto de preparar mejor tanto a los litigantes como a los que ahora serían las autoridades en ese momento. Bien, pues lamentablemente es un tema muy muy interesante esto de la valoración de la prueba. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de este programa, más no así el tema, porque el tema da para mucho más. Yo exhortaría a todas las universidades a que revisen sus programas, digamos sus temarios, para que también puedan tratar de insertarlos, porque todo esto es muy interesante y en esto se ganan muchos asuntos como tal, ¿no? Bien, pues si usted tiene alguna duda, alguna aclaración que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y obviamente canalizamos esas inquietudes a los expertos que hoy nos acompañan aquí en el programa. Y bueno, pues también si usted quiere dejarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, de verdad yo sí se los recomiendo porque les puede dejar mucha sabiduría en el ámbito jurídico. En YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Este está bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí va a encontrar más de 150 programas de 3 años que ya hemos estado en el aire, digamos, en este programa, dando temas de derechos, temas de obligaciones, temas polémicos, y bueno, todo eso a ustedes les sirve mucho y de verdad yo les pido que dejen sus comentarios porque todo eso nos ayuda a crecer mucho. En Facebook y en Twitter nos encontramos bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más le agregan el TV y ahí también, insisto, déjenos todos sus comentarios, todo eso nos ayuda mucho y también esos comentarios se los hacemos llegar a la gente que hoy nos acompaña. Bien, pues no me resta más que agradecerle obviamente aquí al invitado que estuvo aquí. Gracias a ti. Muchas gracias a la producción por hacer posible el mismo y a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos. Espero que la próxima semana nos acompañen en un nuevo programa más de Justicia para Todos y recordándole a todos ustedes cuál es nuestro lema y el cual dice: la justicia es ciega, pero nosotros no.